el Comité de Transparencia, y a veces funcionaba pues a través de suplentes y no se le daba esa importancia en cuanto a la asistencia de funcionarios pues con una jerarquía importante, razonable en la toma de decisiones que a mi parecer los comités de transparencia, en su momento los comités de información, han representado y siguen representando la instancia de mayor autoridad al interior de los sujetos obligados en materia de transparencia, solo superable por las determinaciones de un organismo garante. En nuestro caso, en el INAI, se exige la presencia del titular de la unidad administrativa que tenga que ver con un asunto que se plantea a la competencia autoridad del INAI. Y me quiero referir que como directores generales, por ejemplo, de unidades administrativas o en secretarías con las que cuenta el INAI, tienen que asistir y asisten los titulares de las mismas. Es decir, no hay una salida fácil, una especie de menosprecio, si ustedes lo quieren ver así, de que no asistan estos titulares y manden a algún subordinado con una jerarquía administrativa que no corresponde a la titularidad. No obstante, también pensando en que no la agenda y las labores encomendadas a dichos titulares exigen la necesidad de que asistan a otros compromisos de trabajo, se prevé la posibilidad de que se envíe un oficio con una referencia de, creo que son 24 o 48 horas de anticipación para avisar a los integrantes del comité de transparencia que no van a poder asistir. Y lo digo como una experiencia propia, he visto en la actuación del Comité de Transparencia del INAI que ante la falta de este aviso se da por asentada una ausencia, una falta del área respectiva, aun y cuando vaya algún colaborador de la unidad administrativa de que se trate. Creo que esto le da un reforzamiento, un espaldarazo institucional al quehacer del Comité de Transparencia. Esta sería una segunda buena práctica que me gustaría compartir con ustedes y que, de ser el caso, en términos de la guía de gobierno abierto, ustedes puedan llevar a cabo, implementarla en el seno de sus propios sujetos obligados. La tercera tiene que ver con los plazos internos. Si bien es cierto, y ustedes lo saben, tienen mucha experiencia ya en el trasiego del procedimiento de acceso a la información, del paso de la Ley Federal de 2002 a la Ley General de 2014 y a la nueva Ley Federal de Transparencia de 2015, la Ley General, 2015, Ley Federal 2016, disculpen, hubo una reducción importante en los plazos, señalando que las motivaciones del legislador en ese sentido siempre fue evitar que la extensión de plazos fuera innecesaria y se hiciera sobre pretexto de no atender con inmediatez y oportunidad las solicitudes de los particulares. En este sentido, si bien la ley general como la ley federal establecen que si la información es pública, la respuesta para dar una respuesta al solicitante será de 20 días. Y si la información se encontrase en un sitio de acceso público, el plazo de respuesta es de 5 días. La buena práctica que tenemos en el instituto, y esto ha aminorado en mucho los plazos, y que se contemplan en el reglamento interno del Comité de Transparencia y que internamente en las unidades administrativas del INAI nos tenemos que ajustar, ha sido, si se trata de información pública, son 8 días. Es decir, nos estamos ahorrando 12 días que la Ley General y Federal nos establece. Y en el caso de que si la información obra en un sitio de acceso público, por ejemplo, en nuestro CIPOT, por ejemplo, aquí en lugar de atenernos a los 5 días, tenemos 2 días de acuerdo al reglamento del Comité de Transparencia del INAI. Sé que esto implica un esfuerzo, pero la verdad es que es posible. Ahí está el ejemplo que acabo de mencionar como una buena práctica en el instituto. Esta sería la tercera de las buenas prácticas que me permito compartir con ustedes. Y finalmente, calidad en la información.
También se señalaba en el acto inaugural de este evento que transparencia per se no solo tiene que verse como una idea legaloide de cumplimiento con lo que la ley dice. Si le agregamos ese ingrediente de la proactividad por parte de nuestras instituciones, veremos que tendrá un efecto importante en los solicitantes y que, visto en una panorámica global, genérica, pues vemos que tendrá incidencia en mejoras de servicios públicos, entre otros aspectos. Y en este sentido, lo que hace nuestro Comité de Transparencia en los casos en los que la información es susceptible de clasificarse como reservada o confidencial. Recordarán ustedes que los comités básicamente confirman, modifican o revocan. En el apartado de modificación, en el ejercicio de sus atribuciones modificatorias a la propuesta original de clasificación que hacen las unidades administrativas, aquí el Comité de Transparencia lo que lleva a cabo es lo siguiente. No solo en la sesión en la que se modifica la reserva o la confidencialidad, termina la labor del Comité de Transparencia. No, le da un plazo a la unidad administrativa para que ajuste la respuesta en los términos de la decisión del comité, pero además pasa por un filtro de revisión de los propios integrantes a efecto de que la determinación de los integrantes del comité, a efecto que su propia determinación se haya cumplido a cabalidad y evitar que en el trance de la modificación, por descuido o negligencia, la modificación no se haya hecho o no se haya llevado a cabo en los términos de la autoridad del Comité de Transparencia. Entonces, esto implica una labor adicional en las funciones de los comités de transparencia, pero que incide en la calidad de la información que se va a entregar a los particulares. Sobre ello, pues yo dejaría estas cuatro experiencias que bien pueden ser compartidas. Creo que es un buen ejemplo a seguir. Por supuesto, no son los únicos. A ustedes se les podrá ocurrir. También en términos de transparencia proactiva, la inventiva es algo que se aprecia y se premia en la labor de los sujetos obligados. Pues por mi parte sería todo en razón del tiempo y agradezco mucho su atención. Gracias. Me comentan que sí va a haber un espacio como para 2 o 3 preguntas. Si tienen alguna duda ahorita en base a lo que se ha expuesto, ¿alguien les pasaría un micrófono por ahí a un lado? Fuimos muy claros. No sé, yo digo. Pero no. ¿Verdad? Allá, mira, del lado derecho, levantan la mano. Si pueden levantar la mano, por favor, quien tenga duda. Gracias. Sí. Vamos a tomar estas 2 preguntas en vivo y a partir de los siguientes 4 componentes vamos a estar repartiendo unas papeletas para que puedan formular sus preguntas. Por favor, si pueden decir el nombre y la dependencia de la que vienen, por favor, gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Serrano, vengo de Impresora y Encuadernadora Progreso. Básicamente la duda es, aquí me creó confusión porque se mencionó que eran 10 instituciones las que están obligadas. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás? Porque aquí tenemos fechas que a cumplir, que ya se vencieron o que se vencen mañana, ¿no? Es básicamente aclarar específicamente si todos los demás debemos de cumplir con estas fechas de manera obligatoria. Ok, para el tema de acceso a la información, no. Usted no entra dentro de estas instituciones, pero más adelante van a ver los siguientes componentes en donde es posible que la institución específicamente de usted sí caiga ahí, por ejemplo, para el tema de participación ciudadana, en donde los criterios no son, hay criterios específicos para
para determinar a quién le aplica y a quién no. Aquí está acotado a estas 10, aunque si usted gusta nos puede enviar un ejercicio. Pero para el tema de acceso a la información no, son únicamente estos 10. Más adelante van a ver las fechas de cumplimiento para los demás temas. Son muy parecidas a este, pero para acceso a la información son exclusivamente estas 10. Gracias. Atendiendo la petición de nuestro de la editorial Progreso, la impresora Progreso, abierta la invitación, es decir, más allá de ver esto como un cerco de 10 sujetos obligados, quien tenga la intención de participar en ello, se puede acercar con nosotros, ya sea en las instancias de la Secretaría de la Función Pública, con la Dirección General de Gobierno Abierto, a cargo del maestro Paco Álvarez, ¿no? Entonces, esa invitación queda abierta. Aquí creo que hay una... García, de la Secretaría de Turismo. Básicamente la pregunta es, ¿este ejercicio lo vamos a ocupar como parte del cumplimiento de los indicadores de dónde se nos moderno? Bueno, en relación a lo del programa para un gobierno cercano y moderno, sí ha habido muchas dudas, no solamente para este tema, sino para transparencia y participación ciudadana. Como estamos acotando las instituciones obligatorias para algunos de los temas, sí las acciones que deben de realizar para dar cumplimiento a este programa van a estar, digamos, ustedes las van a definir. En años anteriores, a través de la guía, por ejemplo, de transparencia o de participación ciudadana, establecíamos como área normativa las acciones que debían de llevar a cabo todos para dar cumplimiento a las líneas de acción establecidas en este programa. Pero, por ejemplo, para estos temas, como no les vamos a decir a todos qué hacer, ustedes en cada institución deberían de tener las acciones, tomar acciones, o sea, medidas para dar cumplimiento al programa. Adicionalmente, ustedes tienen más compromisos y leyes que atender en acceso a la información, participación ciudadana y transparencia, y no nada más se encajonen, digamos, en lo que dice esta guía. Pero bueno, pues ustedes deberán de realizar sus acciones en materia de acceso a la información la institución considere necesarias para dar cumplimiento a los programas transversales. Hola, buenas tardes. Blanca Urbina, de Semarnat. A nosotros sí nos aplica todo. Entonces, duda específica de acceso a la información, la meta. ¿Cómo tenemos que definir la meta como algo, como objetivo y para poder tener un buen resultado en acceso a la información? ¿Qué elementos debemos de tener? Lo que sucede es que si te fijas, por ejemplo, en los puntos que establece la guía, en donde deben de hacer un análisis contestándose al interior de la institución ciertas preguntas, y el cuestionario del anexo 2, si ustedes empiezan a responderse cada una de las preguntas y hacen el análisis de la propia institución, van a saber en automático qué es lo que pueden mejorar. Sería como difícil decirte específicamente porque no conozco cuál es la problemática de la institución, pero una vez que atiendan todos estos puntos y los desarrollen y vean con qué recursos materiales, tecnológicos, cuál es en sí la situación actual de la institución, ustedes van a saber cuál es el área de oportunidad o qué es lo que pudieran mejorar. La idea es que sí vean ustedes resultados distintos a lo largo de estos meses en los que se va a llevar a cabo el proyecto sobre lo que venían haciendo y el resultado que esperan obtener. Es importante también que sea una meta alcanzable. Tal vez no les da muchísimo tiempo, estos meses no son tantos como para hacer algo muy complicado, pero de inicio, como primer ejercicio en esta guía, sería algo que pues fuera alcanzable, que ustedes vieran realizable, pero sí que pudieran apreciar resultados, ¿no? Que pudieran comprobarlo y de ahí en adelante a lo
por pues continuar con esa meta o hacerla más ambiciosa para el siguiente ejercicio. Sí sería conociendo específicamente el estado actual de la institución. Todos los elementos que pusimos que deben de establecer ustedes en su informe escrito les van a dar como un panorama amplio de qué pudieran alcanzar o qué preguntas tendrían que hacerse antes de establecer la meta. Gracias. Bueno, sería todo por nosotros y ahorita pasamos al siguiente componente de la guía. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Eduardo Vargas, yo soy su enlace para el tema de transparencia proactiva por parte de la función pública para la guía de gobierno abierto. Voy a ser muy breve, les voy a explicar cuáles son los pasos establecidos en la guía, cuáles son los entregables y qué se está esperando de esta guía. Y después voy a dar paso a la intervención de Carolina Arce, que nos acompaña del INAI. Primero, para este apartado sucede algo similar que en el apartado de acceso a la información previstas en la guía de datos abiertos. Entonces, si la institución no está listada dentro de las 10 instituciones prioritarias de la guía, pero deciden realizar acciones en esta materia, dado que sus objetivos institucionales se alinean con esta materia, pueden desarrollar estas 3 alternativas que están planteadas aquí. Siguiente. Las fechas importantes, no me detengo mucho, es el 28 de julio, la identificación de los enlaces. Seguramente ya tuve oportunidad de hablar con algunos de ustedes. Después planea, que es el desarrollo del proyecto en materia de transparencia, que ahorita vamos para allá, que es el 25 de agosto. Después desarrollar las actividades que están planteadas para desarrollar este proyecto. Y finalmente el 30 de noviembre, que es la evaluación del proyecto que ustedes se hayan planteado. La identificación del equipo, pues bueno, ya se realizó por las instituciones, es el enlace en materia de transparencia y datos abiertos. Lo que se buscó en este caso fue que la política de transparencia proactiva emitida por nosotros y la política de datos abiertos, que seguramente todos conocen ya muy bien, vayan alineándose y vayan en el mismo camino. Por eso sugeríamos que el enlace para esta materia pueda ser el mismo enlace que para la política de datos abiertos. Ahí. Muy bien. En Planea, ¿qué estamos esperando? Aquí estamos esperando que se plantee el proyecto que se va a realizar en materia de transparencia proactiva. Es decir, que la institución haga un ejercicio de identificar cuáles son las necesidades o demandas de información y que a partir de eso se genere un proyecto en materia de transparencia proactiva. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que se publique información adicional a la que ya están publicando, sino que esa información se convierta en conocimiento útil para la ciudadanía. Por eso se está planteando que puedan ser o bien una herramienta de visualización de información que concentre varias fuentes de información que ustedes tengan, o una herramienta de análisis de información que ustedes identifican y que consideren a partir del diagnóstico que se haga, que esa información que se publique sea útil para la ciudadanía, de acuerdo con la propia naturaleza y de la institución y de con quién se relaciona. Entonces, para esto estamos pidiendo un diagnóstico, que es un escrito libre, un listado de posibles temas, la estrategia de difusión y el objetivo del proyecto, y después eso para que les permita construir o llenar el anexo 6, que es muy similar al anexo que se pide para acceso a la información. También se está planteando que haya un objetivo o los resultados que se pretendan alcanzar al finalizar este ejercicio, es decir, al 30 de noviembre, que se plantee un corte al 27 de octubre, que es, digamos, un reporte preliminar, que es la siguiente etapa, y se desarrollen las actividades que se van a hacer para cumplir el objetivo o los resultados que se plantean en el proyecto. Entonces, las actividades deben desarrollarse con la mayor especificidad posible, estableciendo fechas de cumplimiento, cuál es la razón para llevar a cabo esta actividad y cómo contribuye al cumplimiento del proyecto que están planteando, qué indicador les va a permitir medir o saber si están cumpliendo esta actividad, y finalmente cuál va a ser su medio de verificación para reportar que se cumplió efectivamente la actividad.
Siguiente, desarrollo del proyecto. Una vez que tengamos ya este anexo 6, que desarrolle el proyecto que ustedes estarían haciendo como institución, la siguiente etapa o la siguiente actividad es llevar a cabo las actividades que se definieron por ustedes, implementar mecanismos de seguimiento y aprovechamiento de la información que se haya definido como parte de este proyecto, que se elabore un informe parcial con base a cómo definieron ustedes sus actividades, que nos lo envíen y que se vayan publicando los avances en sus portales institucionales. Entonces, esto es, nos envían la información, un escrito libre con un reporte parcial de cómo están cumpliendo cada una de las actividades que ustedes mismos se plantearon para desarrollar su proyecto y que nos manden cuáles son sus medios de verificación para que efectivamente veamos que se están cumpliendo las actividades que ustedes se plantearon. Esto tiene que ser para el 23 de octubre. Y finalmente es realizar el reporte final de cumplimiento del proyecto. Este reporte de cumplimiento pues es basado en el propio plan de trabajo que se desarrolló para el proyecto, con base en las propias actividades que ustedes definieron, y ya se esperaría que ya están completadas todas las actividades y que una vez que al 30 de noviembre ustedes nos manden todos los medios de verificación y el proyecto final publicado en sus portales, y que además ustedes identifiquen acciones de mejora del proyecto. Sí, que una vez que lo hayan realizado, que se haya publicado y que puedan identificar que a lo mejor pueden agregar más información, que puedan hacer mejoras en el proyecto que plantearon, o alguna otra mejora que ustedes puedan identificar y que puedas darle continuidad al proyecto. Y finalmente, responder al cuestionario de transparencia proactiva que viene en el anexo 3, que nos va a permitir tener un diagnóstico de cuál es el estado que de cada una de las instituciones tienen en materia de transparencia proactiva. Entonces, esto tendría que ser para el 30 de octubre, 30 de noviembre, perdón. Y finalmente, nada más, ahí están mis datos de contacto. Yo soy su enlace de transparencia proactiva. Estos datos están en la guía de Gobierno Abierto y cualquier duda, pues estamos a la orden. Gracias. Buenos días. Bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de conocer cuáles son las actividades que comprende la Guía de Gobierno Abierto 2017 en el componente de transparencia proactiva y un poco también las fechas importantes para el cumplimiento de estas actividades. Para poder tener un panorama más amplio de cómo se desarrolla esta componente en la guía, nos gustaría compartirles algunos antecedentes, algunos avances, tanto teóricos como normativos, que desde el INAI se han gestado para que el día de hoy Transparencia Proactiva tenga un espacio normativo en nuestra ley general. Como ustedes saben, el acceso a la información es un derecho humano que está reconocido en nuestra Constitución en el artículo 6º y es un derecho que ha tenido un proceso de maduración de ya más de 15 años. ¿Cuál es su trascendencia? Al igual que todos los derechos humanos, es un derecho que nos ayuda a desarrollarnos de manera integral y en el caso del acceso a la información o de la información que publican de manera voluntaria las instituciones, nos ayuda a tomar mejores decisiones, a conocer la actuación de nuestras autoridades, conocer sus límites y con eso tener la posibilidad de exigirles que rindan cuentas, ser parte activa también de las decisiones públicas y de los asuntos públicos que afectan nuestra vida cotidiana, avanzar también hacia la igualdad entre grupos sociales y de esos grupos sociales frente a nosotros como autoridades y mejorar nuestro acceso a trámites, a servicios y a programas. La información es importante en todos los aspectos de nuestra vida, tanto la información que generan las instituciones públicas como la información que llega a nosotros en el día a día. Eso es lo que determina nuestros criterios, nuestras decisiones y nuestras actividades en nuestra vida cotidiana. Por eso desde el INAI estamos convencidos que el espacio normativo que el día de hoy tenemos para desarrollar acciones en materia de transparencia proactiva debe despertar en ustedes como instituciones la voluntad de mover ese brazo ejecutor que somos como instituciones públicas del Estado para caminar hacia el bien común a partir de la información. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, actualmente, tenemos una ley general robusta, una ley de avanzada
que ocupa el primer lugar a nivel global. Pero esto pues es el producto de ya varios años de maduración de esta ley. Esta maduración y estos avances pues se han logrado no solo a partir de un andamiaje normativo que es robusto y que tiene innovaciones, también se ha alcanzado a partir de esa internalización a nivel institucional de la transparencia, de su importancia y de su asimilación como parte del día a día de todas las instituciones. También se ha dado la legitimación de este derecho y de la utilidad de la información a partir de la ciudadanía. Aquí tenemos algunas cifras. De 2003 a 2017 hemos recibido 1.428.737 solicitudes y han habido 239.363.909 consultas a las obligaciones de transparencia. Pero ustedes lo saben, ustedes forman parte de las unidades de transparencia, saben quiénes nos están preguntando, quiénes están consultando esas obligaciones de transparencia. Hay algunos estudios que nos dan mucha luz acerca de esto. La Encuesta Nacional de Transparencia 2016 nos dice que las solicitudes de acceso a la información son reconocidas por el 1% de las personas que fueron encuestadas como un medio para solicitar información gubernamental. Por otra, permítame, es que no es esa, así, ahí está. La mayoría de la población de 18 años tiene poco interés en consultar la información gubernamental porque simplemente no le interesa o no ha consultado una página del gobierno en el último año. De las personas que sí consultan activamente información, la mitad no obtiene la información que desea o esta no cubre sus expectativas y la mitad de las personas que buscan información desisten de su intento porque no la consiguen en la primera oportunidad. También sabemos a partir de esta encuesta que la información que más le interesa a la ciudadanía es la que se vincula con trámites, la que se vincula con salud, con educación, con seguridad, con transporte. Son temas que están presentes en nuestra vida cotidiana, en el día a día. También tenemos la métrica de Gobierno Abierto 2016, de la que ya se hablaba en las presentaciones anteriores, que también nos muestra que si bien las instituciones hemos internalizado la transparencia como parte de nuestra día a día, todavía persisten prácticas de opacidad. Por ejemplo, pedimos prórrogas que son innecesarias o se hacen prevenciones, solicitudes, requerimientos de información adicional para que en su momento pueda derivar en una declaratoria de improcedencia de la solicitud. También los sujetos obligados, si bien contamos con portales en los que difundimos información que generamos, esa información no necesariamente es útil para la ciudadanía y también hay una gran área de oportunidad en materia de datos abiertos. ¿Qué nos muestra esto? La métrica de Gobierno Abierto nos dice que es necesario avanzar de manera paralela en agendas que son básicas como el cumplimiento de obligaciones de transparencia y respuestas a solicitudes de acceso a la información, como en temas de avanzada, como en el caso de transparencia proactiva, que también ya como comentábamos es un concepto que no ha nacido de manera natural, no apareció en la Ley General de Transparencia a partir de 2015 de manera espontánea. Es un concepto que surgió a partir de la maduración de esfuerzos que se dieron desde 2008 con la política de transparencia focalizada precisamente de la Secretaría de la Función Pública y pues que también tenía detrás la emisión de la primera Ley de Transparencia de 2002. ¿Cuál es el reto? El reto es que en las instituciones abramos espacios en los que la sociedad civil y las autoridades colaboren de una manera constructiva para que identifiquen juntos necesidades de información, para que se identifiquen también demandas de información y la información que generan los sujetos obligados se analice, se transforme y se convierte en conocimiento útil para todas las personas, que esto nos ayude a disminuir asimetrías de información, que propicie relaciones horizontales, que mejore el acceso a trámites y servicios, detone la rendición de cuentas y optimice la toma de decisiones. Buscamos que una persona en su vida cotidiana, una mujer embarazada, un estudiante pueda tomar una mejor decisión o pueda tener una mejor calidad de vida a partir de la información que nosotros estamos generando. Nosotros, como instituciones públicas, somos el brazo ejecutor del Estado. Tenemos como fin el bien común del Estado mexicano y en ese sentido, con base en esa premisa, la información que generamos necesariamente es importante para la ciudadanía.
¿Qué instrumentos tenemos para hacerlo? A partir del artículo 56 de la Ley General de Transparencia, que abre ese espacio para desarrollar acciones de transparencia proactiva, hemos generado los lineamientos en materia de transparencia proactiva del Sistema Nacional de Transparencia y se ha emitido también una política de transparencia proactiva. Estos instrumentos están estrechamente vinculados con la Guía de Gobierno Abierto 2017 y se encuentran articulados. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir del cumplimiento de las actividades que están previstas en esta guía, ustedes también pueden dar cumplimiento a los lineamientos que emitió el Sistema Nacional de Transparencia en materia de transparencia proactiva. Otros ejes de esta guía en materia de gobierno abierto respecto al componente de transparencia proactiva es la innovación, la calidad de la información, el enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género, para que estos elementos sean también ejes para el desarrollo de todas las acciones de construcción de información útil. Y bueno, pues también nosotros sabemos, más adelante se va a presentar el Banco de Buenas Prácticas, que ya, como lo mencionaba el comisionado Joel Salas, busca inspirar prácticas nacionales. Nosotros estamos seguros que hay instituciones que ya tienen un camino andado en esta materia, que ya han desarrollado acciones. Hay algunos que lo saben y hay algunos que no saben que están haciendo transparencia proactiva. El lineamiento 29 de los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia en materia de transparencia proactiva establece que los organismos garantes promoverán el reconocimiento de acciones en esta materia. En el caso del INAI, en días pasados emitimos una convocatoria para reconocer a las instituciones que estén desarrollando acciones en materia de transparencia proactiva o se les brinda también un acompañamiento a los que deseen realizar acciones en el marco de esta guía que serán armónicas con los lineamientos. ¿Cuáles son los puntos relevantes para obtener estos reconocimientos? Bueno, los momentos importantes para la emisión de esos reconocimientos, la convocatoria que fue emitida durante esta semana. A partir de esto, ustedes tienen como fecha límite el 15 de septiembre para emitir las solicitudes de reconocimientos. Nosotros vamos a evaluar sus prácticas, vamos a encontrar áreas de oportunidad para poder acompañarlos y posteriormente se notificará a cada sujeto obligado que lo haya solicitado si cubrió todos los criterios para hacerse acreedor a ese reconocimiento. El reconocimiento va a tener vigencia de 1 año y pues desde el INAI reiteramos nuestra disposición para acompañarlos en los ejercicios, para mejorar las prácticas que ya estén desarrollando y los invitamos a desarrollar estas acciones que deriven en la mejor calidad de vida de las personas a partir de la información. Muchas gracias. Bueno, tengo aquí una pregunta de Pablo Álvarez Rodríguez, no veo muy bien de dónde es, pero pregunta, ¿cómo se ajustarán las acciones e indicadores en lo previsto en el PGCIM 2013-2018? Justo como ya señalaba Blanca hace un momento, lo que estamos revisando es, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, en el tema del indicador en materia de transparencia focalizada, poder establecer para este año una meta de 0 para las instituciones que no están listadas en esta guía. Sin embargo, esto no implica que el resto de las instituciones no deba cumplir con las acciones que están en bases de colaboración. Es decir, ustedes tienen que determinar qué acciones llevarán a cabo en esta materia en base de colaboración con Hacienda. Esta guía les puede servir y, como ya les señalaba, hay alternativas dentro de la guía que pueden servirles para cumplir con estas acciones, con estas acciones de base de colaboración y que incluso ya la están haciendo. Por ejemplo, la guía de datos abiertos es obligatoria para todos, ya la están haciendo, no tendrían que hacer algo adicional y eso les puede permitir de atender estas acciones en base de colaboración. Pero justo estamos revisando esto con Hacienda, se lo haremos saber una vez que tengamos bien definido esto, pero eso es lo que está planteando para este tema. Graciela González pregunta, ¿a qué áreas hace llegar el entregable y si es mediante oficio?
Sí, se tiene que hacer llegar a cada uno de los responsables, no necesariamente a través de oficio. Si ustedes lo desean hacer así, está bien. Puede ser a través del correo electrónico que están como en los enlaces de cada uno de los apartados. Y la idea es que se copie tanto para este tema en específico, que se copie a nosotros de Función Pública como enlaces, y también al Instituto Nacional de Transparencia. Entonces a ellos hay que hacerles saber este primer entregable y los siguientes. Y luego otra pregunta que no tiene nombre, dice: ¿el cuestionario se atenderá en función con el escenario actual o con el esperado? En función del desarrollo de las actividades reportadas en las fechas 30 de octubre, 30 de noviembre. Sí, el anexo 3, que es el cuestionario, es una de las actividades previstas para el 30 de noviembre. Es decir, ya cuando se finalice este ejercicio es cuando se solicita este anexo. Es decir, nos va a permitir tener un diagnóstico para las actividades del siguiente año. Lo que queremos saber es cuál es el estado que tengan cada una de las secciones en este año, para que las actividades estén basadas en ese diagnóstico. Efren Jasso: a pesar de que no nos aplican los temas de acceso a la información y transparencia proactiva, ¿podemos entregar el diagnóstico después del 25 de agosto? Sí, por supuesto. La idea de ese diagnóstico es sí tener un diagnóstico de todas las instituciones. Entonces sí pueden contestar ese diagnóstico, tanto el de acceso como el de transparencia, como el de participación ciudadana. Ya me metí ahí un poco en el siguiente, pero va en ese sentido. ¿A partir de qué trimestre aplicará esta situación en PGCIM? Pues evidentemente a partir de este tercer trimestre nosotros les avisaremos. Sí. Exacto. Sí, el indicador, digamos que es anual y que se define al final de año, pero esto se los comunicaremos para este trimestre, cuando esté definido completamente con la Secretaría de Hacienda. Ok, dice: existe una guía de transparencia focalizada 2016. Entendida que transparencia focalizada es equiparable a la transparencia proactiva. Se emitirá una guía vigente, quedará en desuso. ¿Qué pasa? A ver, debido a los cambios normativos que ya se señalaban, dado los cambios en la Ley General de Transparencia, los lineamientos que se emitieron en el Sistema Nacional y diversos normativa, esta guía sustituye tanto a la guía de transparencia focalizada, o digamos da continuidad a estas acciones de transparencia focalizada, incluso de transparencia de participación ciudadana. No me quiero meter ahí, pero no habrá una guía de transparencia focalizada para este año. Es la guía de transparencia de gobierno abierto en el apartado de transparencia proactiva la que da continuidad a estas acciones que se venían realizando en los años previos en materia de transparencia focalizada. Pues hay una pregunta por allá, una última pregunta por allá que quieren hacer. Y piden mis datos de contacto. Ahí están mis datos de contacto y los del director de transparencia del INAI. También, al final de las sesiones vamos a estar un rato por acá por si quieren contactarnos y consultarnos algo acerca de las prácticas que tienen en sus instituciones. Sí, y en la guía están los datos de contacto de Ricardo, entonces ahí también los pueden consultar. Pues si no hubiera... muchas gracias.
Gracias. Iniciamos con el componente de mecanismos de participación ciudadana. Está con nosotros el licenciado Jorge Cravioto Galindo, así como Dionisio Zabaleta del INAI. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Con esto se les da. Yo voy a platicar rápidamente del tema de los lineamientos para el impulso, organización y funcionamiento de los mecanismos de relación de participación ciudadana de la Administración Pública Federal, que creo que es el marco importante para luego darle pie a la guía, ya que pues en estas últimas par de semanas hubo una serie de confusiones y lo que queremos que quede claro el día de hoy es que hay una coordinación, las guías y los lineamientos están perfectamente coordinados y que son instrumentos que se complementan y que ya que los empecemos a manejar veremos que es bastante simple el tema. Bien, lineamientos. El pasado 11 de agosto, el viernes 11 de agosto, el secretario de Gobernación, a través de un acuerdo, emitió los lineamientos. Yo quisiera darles, algunos de ustedes lo conocen, el antecedente. Los lineamientos se desprenden de una línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que marca precisamente la emisión de estos lineamientos. También se desprende de Gobierno Abierto, de Programa de Gobierno Cercano y Moderno, en donde también se establece una línea de acción que habla de fortalecer los mecanismos de relación del gobierno y la sociedad civil. El objetivo, y este es muy importante, el objetivo de los lineamientos que se vienen diseñando desde hace ya 4 años, el objetivo de estos lineamientos es establecer las condiciones y requisitos mínimos que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos. Esta sentencia es muy importante. Los lineamientos no van más allá más que sentar las cuestiones mínimas de cómo deben operar los lineamientos en cada una, los mecanismos en cada una de nuestras dependencias. Nunca han tenido el espíritu de tratar de normar la participación ciudadana porque sería una violación precisamente a las formas de relación gobierno-sociedad. Es una herramienta básicamente diseñada para los servidores públicos que conducimos, que manejamos, que tenemos la responsabilidad de manejar estos mecanismos de relación y se trata precisamente de darles estas líneas básicas que les permitan tener los conceptos para organizar, para desarrollar y para rendir cuentas en los mecanismos que cada uno de nosotros y nosotras está encabezando. El alcance, como ya mencioné, es a todos los mecanismos que actualmente cuenta la Administración Pública Federal y los que se sigan generando. Tenemos 2 tipos de mecanismos que también lo quiero mencionar, los formales, que son aquellos que tienen un origen en alguna ley, algún reglamento, algún decreto, que son aproximadamente unos 120, 130, pero hay muchos más mecanismos. Actualmente el total de mecanismos que tenemos en la APF es de 480, entre estos formales e informales. Obviamente esto aplica para los formales, pero también es muy recomendable que quienes estén manejando mecanismos que no tengan esta formalidad los asuman como tales. Los mecanismos deben contar con enfoque de derechos, de género, promoción de procesos participativos de incidencia en políticas públicas y, por supuesto, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, que en el caso de los mecanismos se insertan dentro de estos esquemas de gobernanza y la gobernanza precisamente es la ruta o el camino para alcanzar la gobernabilidad democrática en México. Definiciones. La definición que está en los lineamientos está también asumida en las propias guías y aquí empezamos a ver que hay una relación de espejo entre los lineamientos y las guías. Esta definición que observan ustedes son aquellos a través de los cuales el gobierno y la sociedad se relacionan y articulan para fortalecer la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Es la definición que hemos asumido por consenso entre las 3 dependencias, creo que también con el INAI, lo hemos platicado mucho, y es la definición con la cual partimos. No quiere decir, y esto lo digo en sociedad civil, las cosas son muy cambiantes, no quiere decir que podamos hacerle un ajuste, que se pueda replantear o redefinir en el futuro, sobre todo con la academia. Luego tenemos intensos debates sobre las definiciones, pues dejará abiertas a que en algún momento se puedan replantear.
Los principios rectores de los lineamientos: incidencia efectiva, igualdad y no discriminación, inclusión, transversalidad, corresponsabilidad, transparencia, acceso a la información y protección de datos y promoción de la innovación tecnológica. Son los principios que están en el texto de los lineamientos, en el texto de la guía, y quienes conducimos y participamos en los mecanismos tenemos que llevar a cabo en todo momento. Rápidamente, algunos hallazgos que tenemos en los mecanismos y que retoman los lineamientos. Actualmente, así es como están funcionando actualmente, tenemos dos tipos de mecanismos de relación gobierno-sociedad. Los presenciales, que son los más comunes, ahora actualmente es donde asistimos tanto los representantes de la sociedad civil, de la academia como nosotros, y los digitales, que empezamos apenas a difundirlos, pero que cada vez tienen mayor éxito, dado que se pueden hacer relaciones incluso con sociedad civil a nivel nacional de manera simultánea. La parte presencial cada vez es más difícil por los traslados, cada vez es más difícil, incluso implica costos para la sociedad civil, y lo que se trata de los mecanismos de relación y de la participación ciudadana es que les ahorremos costos a la ciudadanía y que no los hagamos incurrir en tener que tomar un vehículo o un avión para tenerse que trasladar a su mecanismo. Entonces, cada vez más vamos hacia los digitales. Hay tres modalidades básicas, que son los de consulta, en este momento, los de ejecución y los de monitoreo. Los de consulta son los más prolíficos, es donde invitamos a los representantes de la sociedad civil para preguntarles qué opinan sobre las políticas públicas. En algunos casos, la sociedad civil se suma a la ejecución de estas políticas públicas, y otro grupo de mecanismos que son muy ampliamente difundidos son los de monitoreo, en donde la sociedad civil es testigo de cómo se desarrollan las políticas públicas. Niveles de incidencia. Esta escalera, desde que iniciamos, la diseñamos en algún momento, está mal hecha, pero la dejamos así a propósito, porque no debe ser una escalera, debe ser un mapa. Pero así la dejamos precisamente para poder dar pie a hacer esta aclaración. Es todo un debate incluso con la propia sociedad civil. ¿Qué nivel de incidencia tienen que tener nuestros mecanismos? Es un reclamo incluso de la sociedad civil. La sociedad civil dice, a ver, nos tienen sentados hace 30 años en sus mecanismos, que no son más que para informarnos, que es el primer escalón, o en algunos de los casos dialogar, y en el mejor de los casos tomarnos nuestra opinión, y hasta ahí nos dejan. Hay organizaciones que dicen, yo ya estoy cansado, llevo 18 años sentado en el mecanismo con Gobernación o con Semarnat, y no avanzo de que me invitan, me preguntan y fin del tema, ¿sí? La demanda es avanzar hacia los escalones de arriba, hacia la deliberación, que los mecanismos, después del diálogo, de la opinión de la sociedad civil, de los servidores públicos, logren la deliberación, y obviamente llegar al penúltimo escalón, que es la cogestión, la cocreación, la cogestión, ¿sí? Esa es la aspiración de cómo deben ser los mecanismos. Tuvimos una amplia discusión, sobre todo con el INAI, en estos 4 años, de decir, bueno, es una escalera, por eso la dejamos así. Y un mecanismo que llega a niveles de cogestión es un gran mecanismo. Pues creo que no, por eso hay que transformarlo en mapa, eso que está ahí. Tenemos que tener en la Administración Pública Federal un mapa. Algunos mecanismos seguirán siendo de información, diálogo y opinión. No dan para más, o sea, es suficiente con eso. Y en algunos casos tendremos que tener mecanismos de cogestión. Entonces, no es efectivamente una escalera la que yo tengo un mecanismo de diálogo, tengo que en los compromisos de los lineamientos llegar a cogestión con la sociedad, no necesariamente. Si con el diálogo, con la información, con la opinión de la sociedad civil es suficiente para lograr los objetivos de ese mecanismo, hasta ahí hay que dejarle. Si podemos subir o escalar a la cogestión o a la cocreación y a la cogestión, que son las dos palabras que son grandes anhelos de la sociedad, llegar a cocrear y llegar a hacer la cogestión, gobierno, mercado, sociedad, esquemas de gobernanza completos, pues qué bueno, pero si no, quedemos en un mapeo. ¿Quién es? Yo no alcanzo a ver, pero aquí traigo este. ¿Quiénes integran los mecanismos actualmente? Repito, estas son fotografías que están tomadas de reportes que también ustedes nos hacen, varios de ustedes nos reportan
en el compromiso de gobierno 90 y nos informan qué tipos de modalidades y quiénes participan en los mecanismos. La fotografía del día de hoy es que en los mecanismos que actualmente tenemos en la administración pública, en estos 480, encontramos que participan primeramente colectivos. Los colectivos son organizaciones de la sociedad civil que no tienen ningún sustento legal, no tienen acta constitutiva, no tienen RFC, simplemente son un grupo de ciudadanos que se coaligan y hacen presencia ante las autoridades gubernamentales. Tenemos también las organizaciones de carácter social, que están en la parte de abajo, que son las organizaciones que sí tienen un marco legal y que tienen objetivos de lucro y de autobeneficio, entendiendo por ello las cooperativas, las uniones de productores, que son organizaciones que son de beneficio de los propios integrantes de la asociación. Luego vienen las más conocidas o las más comunes o las más activas en este momento, que son las famosas OSCs, que son aquellas organizaciones de la sociedad civil que tienen CLUNY, que son donatarias autorizadas y que su definición es sin fines de lucro de apoyo a terceros, ¿sí? Este es el grupo de filantropía de la sociedad civil. Y hay otros organismos que también participan en nuestros mecanismos, como son organizaciones de la academia, colegios de profesionistas, barras, etcétera, organismos empresariales, no empresas, sino organismos empresariales, en donde están la Canaco, la Canacintra, la Coparmex, etcétera, etcétera, y las comunidades indígenas que tienen sus propias formas de organización y que también están siendo muy activas. Y finalmente, que también los consideramos como parte de la sociedad civil que participa en nuestros mecanismos, hay ciudadanos a título personal que llegan y dicen: yo no pertenezco a ninguna organización, pero sí quiero participar en la co-creación, en el diálogo, etcétera, con el gobierno. Me pasé una, ¿no? Sí. Estos, finalmente, con esto voy terminando, son algunos elementos que van a encontrar en los lineamientos. Si algunos ya los revisó, los van a identificar, qué es lo que los lineamientos marcan de manera muy puntual. Me decía alguien ahí en el café, me decían que ya le habían dado una revisada y que encontraron que son muy puntuales y muy esquemáticos. Esto es lo que viene, cómo deben ser nuestras convocatorias para estos mecanismos de relación gobierno-sociedad, el tipo, la modalidad, los objetivos, etcétera. Hay de invitación directa, es un apartado que también pusimos, en general es por convocatoria abierta a la sociedad, pero puede ser que cuando son mecanismos sobre todo especializados, que en esa convocatoria abierta se inscribieron muchas organizaciones y muchos ciudadanos a título personal, pero nos faltó a lo mejor el experto, ¿no? La asociación que está alineada con el tema. Bueno, se permite que haya una invitación directa a algunas participaciones, además de la convocatoria pública. Está el tema de las capacidades institucionales, o sea, en los mecanismos tenemos que tener programas de trabajo, reglas de organización, esquemas de colaboración, grupos de trabajo en el propio mecanismo, revisar su funcionamiento, su cooperación, su demarcación, capacitación. Este es un tema muy importante. En los mecanismos finalmente los hacemos, viene una norma o finalmente una coyuntura que nos dice hay que hacer un mecanismo de relación con la sociedad, llegamos los servidores públicos, llega la sociedad civil, llega la academia, se sienta y nada más. Entonces creemos que debe haber un proceso de capacitación y de inducción a todos los que participamos en los mecanismos que nos permitan saber cómo funcionan y cuáles son nuestros objetivos. Y finalmente la rendición de cuentas, tiene que haber un informe anual de las actividades. Todos son parte del tema de los lineamientos. Deben regirse por los temas de protección, de acceso a la información y protección de datos personales y finalmente, es que estaba cortada la anterior, finalmente hay un tema de, sí, es que mira, se cortó, o sea, hay que regirse y que es muy importante porque es el producto, nos faltó aquí en la última, los lineamientos marcan que el entregable o el producto que tenemos que hacer es contar con una base de datos de los mecanismos, o sea, el producto final que los lineamientos plantean es tener una base de datos en donde tengamos con gran claridad cuáles son los mecanismos, cuántos son, quiénes los integran, qué están haciendo y sobre todo qué están aportando. El INAI en su primera intervención hizo un comentario muy importante que salió en la métrica de gobierno abierto. En el caso de los mecanismos es contundente, es un solo párrafo que yo lo tengo, créanme, lo que en mi oficina ha puesto así enfrente, porque es contundente. En México los mecanismos de relación gobierno-sociedad son pocos.
están desarticulados y no entregan resultados. Contundente. Los mecanismos emitidos por la Secretaría de Gobernación y las guías que se están presentando el día de hoy van en ese sentido. Necesitamos más mecanismos, muchos más de 480, muchos más mecanismos. Ojalá en todos los niveles e instancias hubiera mecanismos de relación gobierno-sociedad. Sé que es difícil, sé que es complejo a veces sentarse con la sociedad civil, los que lo hacemos ya estamos acostumbrados, pero a veces es difícil, necesitamos más mecanismos. Necesitamos que estén homologados, que estén coordinados, para eso son los lineamientos, para cumplir con este comentario de la métrica. Pero lo más importante, que el gobierno y los ciudadanos tengan claro para qué sirvieron los mecanismos. O sea, hay muchos mecanismos que llevan años funcionando y que no tenemos la menor idea de un entregable o de un producto, de un resultado, de una mejora de política pública que haya. Esa es la idea de tener la base de datos, de que ahí se sepa nada más, no solamente cuántos son y quiénes son, sino qué es lo que le están entregando a la sociedad. Gracias. Mis datos de contacto vienen al final. Vienen al final del todo. Mis datos de contacto vienen al final. Al final de todo el componente. Pues gracias a Jorge Cravioto por esta increíble introducción. Creo que a todos nos queda claro el tema de que estos lineamientos pues no solo son un piso mínimo, creo que es una herramienta bastante útil que devino en esta guía, y es ahora sí el porqué de esta guía y la importancia de justo lo que decía, de esta base de datos. También seguramente muchos enlaces, me ha tocado a lo mejor recibir bastantes de sus llamadas y decían, bueno, ¿y el porqué de esta base de datos? ¿Cuál es la importancia? Pues es que si no conocemos, y también siguiendo la misma línea del INAI, hay que conocer lo que tenemos, ¿no? Primero, para poder tener esa mejora constante específicamente, y poder acercar cada vez más a los ciudadanos a nuestras instituciones y nuestras dependencias, y poder tener este diálogo constante y permanente. Bueno, ya entrando en materia de la propia guía, vamos a hablar ahora sí de fechas y entregables. A lo mejor es la parte más, pues ahora sí que todos sacaron el lápiz y la libreta, está perfecto. Exactamente, no se alarmen. En esta mesa le tenemos una muy buena. Exacto. Era mañana y no es mañana. Ya exacto, justo el primer entregable por el que todos vienen y están muy preocupados en materia de participación ciudadana. Precisamente acabamos de emitir una circular conjunta, Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública, diciendo entre tanto, y digamos, ahora sí que fortaleciendo este mismo discurso sobre la coordinación y el intercambio de información, puesto que vamos hacia el mismo, ahora sí que objetivo, que es esta base de datos y este fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana. Vamos a dar una prórroga hacia el 29 de septiembre, que sería el primer entregable, que es la actividad macro de planear, ¿no? Vamos a repasarlas. La actividad 0, que es identificar al enlace de participación ciudadana, ya debieron de haberlo entregado por su titular y designado el 28 de julio. El primero, que seguramente son todos los que están aquí, ¿no? La primera actividad, como bien acabamos de mencionar, de planear, en la que tenemos a una serie de actividades que ahorita vamos a ir desarrollando, será para el 29 de septiembre de este año. Y la segunda actividad, que es desarrollar, se queda la misma fecha, 23 de octubre, y la tercera, de reportar, el 30 de noviembre. Vamos a ir desarrollándolas, no se preocupen. El enlace, como bien dije, ya tuvo que haber estado el 28. El tema del mecanismo, planear este mecanismo, es el primer entregable, y son estos el inventario institucional, al que acabamos, bueno, tenemos ya el anexo colgado en la página y ya me parece que todos conocen. Los que no, está en la página web www.gov.mx/SFP, en la pestaña de acciones y programas, luego en la pestaña de guía de gobierno abierto 2017, y ahí se encuentra la guía actualizada y ahora sí que consensuada por las 3 instituciones aquí presentes. Ya está actualizada, viene también en esa propia guía la nueva fecha de entrega del 29 de septiembre, entre algunos otros cambios incluidos, evidentemente ahora sí podemos referir que la guía está basada en estos lineamientos macro que acaba de publicar la Secretaría de Gobernación. El segundo sería el directorio de integrantes,
que este directorio de integrantes tendrá que ser entregado por cada uno de los mecanismos que ustedes reporten. Es decir, si en una dependencia se cuentan con 2 o más, pues tendremos 2 o más directorios dependiendo de los mecanismos que hayan reportado. Y el tercer entregable que también se solicita son las reglas de organización de cada uno de estos mecanismos también. Entonces tendremos que entregar reglas por cada uno de los mecanismos que ustedes reporten como institución. Vamos a revisar cada uno de ellos. El inventario institucional, como bien les mencionaba, es un anexo. Hay que identificar, bueno, ¿cuál sería este objetivo? Pues básicamente identificar lo que ya tenemos, identificar estos mecanismos de participación ciudadana existentes dentro de la dependencia y o institución, o se vayan a realizar. Ojo, hay muchos, y a lo mejor me voy a adelantar a una de las muchas dudas que ya tenemos por acá. Seguramente, y muchos no habrán realizado lo que ustedes antes conocían como ejercicio de participación ciudadana en 2016. Pero hay mecanismos existentes